Hola a todos, ¿cómo están? Espero muy bien en casa. Nosotros somos Ronald y Ruth, somos esposos misioneros y el día de hoy muy contentos por poder compartir con ustedes el Evangelio. Según San Mateo, en el capítulo 5, del 43 al 48, en la cual Jesús nos invita por el amor al prójimo, pero de manera muy especial en nuestros enemigos, ¿no? Dice, nos invita a amar a nuestros enemigos. Claro, nos dice, si vemos, es muy fácil que podamos amar a quien nos ama, responder con amor, pero muchos tenemos en la vida, podemos tener diferencias, ya sea en la casa, en el trabajo o con los vecinos, y crear dificultades y crear enemistades, ¿no? Entonces, de ahí pensar en amar a aquellos que nos hacen daño como que se nos hace un poco difícil, ¿no? Pero Dios nos invita a ello, ¿no? A amar al enemigo. Primero, de repente, rezar por ellos, luego bendecirlos, también perdonarlos por más que de repente nosotros no tengamos la culpa, ¿no? Y finalmente es más fácil amarlos, ¿no? Entonces, pero no solo Jesús nos dice hagan esto, sino Él nos dejó muchas enseñanzas en su vida de cómo hacerlo. Una de las escenas podría ser cuando vienen los soldados a arrestar a Jesús y va Pedro y corta la oreja del soldado. Entonces Jesús con su infinito amor va y con amor cura la oreja de este soldado. Otra escena podríamos encontrar en la misma cruz cuando Jesús está ya por morir después de tantas cosas que le hicieron. Él ora por sus enemigos y pide a su Padre, ¿no? Y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús, con tantas enseñanzas que nos da, nos ayuda, nos da pautas para poder nosotros también perdonar a quien nos hacen daño, ¿no? Y luego, continuando con los siguientes versículos, encontramos que Jesús nos muestra un Padre misericordioso, un Padre amoroso, que no mide si somos buenos o somos malos, porque dice que hace salir el sol, hace llover sobre todo, sin distinción, ¿no? Sobre justos e injustos. Entonces tenemos este Padre que nos tiene tanto amor que nos perdona, ¿no? Y finalmente, en el último versículo nos invita, Jesús nos deja una invitación. Bueno, le dice a los discípulos, ¿no? Pero si le dice a los discípulos, también nos dice a nosotros y nos dice que sean perfectos como mi Padre es perfecto. Entonces yo me ponía a pensar, somos seres imperfectos con tantas limitaciones, tantas debilidades. Podré llegar a ser un día perfecto como Dios, como Jesús, ¿no? Pero entonces, como dice, ¿no? Nada es imposible, ¿no? Si seguimos el camino que Jesús nos enseñó, con tantas cosas que nos ha dejado en el camino, ejemplos, con el amar al hermano, amar al enemigo, tenemos la vida, ¿no? Para poder dar pasos y poder de repente un día llegar a ser perfectos, porque todos estamos llamados a ese camino de santidad. Como dice Ruth, me venía a la mente mientras recordaba a Pedro que sacó la espada y cortó la oreja al soldado que venía a arrestar a Jesús. ¿Cuántas veces soy yo así? Y lo digo honestamente, ¿no? Muchas veces soy ese Pedro que saca la espada y corta la oreja, que hace daño porque piensa que está actuando justamente. ¿Cuántas veces uno, creyendo que tiene la verdad, hace daño al prójimo, ¿no? Pero la idea central de esta lectura que Jesús hace a los discípulos es la idea central, que es que Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos para que podamos ser hijos de Dios, de nuestro Padre Celestial. Como dijo Ruth en el versículo 43, él marca mucho, muy fuerte, una exposición muy excelente de la ley, que nos queremos detener para entender bien qué cosa es tu prójimo. Se me viene a la mente prójimo, una palabra próximo, el más cercano. En esos tiempos el pueblo judío, los fariseos,
me parece que habían, leyendo un poco, que habían interpretado amar, ¿no? Porque en el libro de Levítico habla de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el libro de Deuteronomios habla de odiar al enemigo. Eran en un contexto distinto, donde el pueblo judío se consideraba el único. Entonces la palabra prójimo abarcó, cuando Jesús viene, ahora yo los vengo a decir que amen a todos como a sí mismo. Ama a tu enemigo. Qué difícil debe ser amar al enemigo cuando tú actúas, a tu parecer, correctamente. Pensando ahora en el tiempo de la pandemia. Qué difícil debe ser amar a las autoridades, sean de los hospitales que se ve que se roban las vacunas. Qué difícil debe ser amar al prójimo que te hurta, que asesina a un familiar tuyo. Qué difícil es amar, ¿verdad? No es así sencillo decir ama a tu prójimo como a ti mismo, para que seamos perfectos como Dios es perfecto. Se me venía a la mente también lo que decía Ruth de esta palabra, era el ser perfecto. ¿Qué significa? ¿La obra tiene que ser mejor que el artista? ¿Verdad? Yo creo que nosotros somos obra de Dios y la perfección nuestra es nuestra perfección humana, con todas sus fragilidades que tenemos que crecer y seguir caminando. Pero que la perfección es una palabra muy profunda y amplia para entenderla. Yo con esto quiero compartir un poco un pequeño testimonio sobre amar al prójimo, amar al que te hace daño. Yo tengo un amigo desde mi pequeñez, desde mi juventud, muy querido. Y él me falló una vez. Tomó posesión de algunas cosas que eran mías. Y me costó mucho comprender esto, ¿no? Dije, ¿cómo perdonarlo? Algo que yo espero que él me pida perdón. Yo esperaba que él me pida perdón. Porque algo que yo no cometí, que él cometió. Eso es también amar al prójimo. Yo esperaba que él se acerque y me diga, Ronald, he cometido una falta contra ti, disculpa. Mas yo no lo hacía, esperaba eso. Hasta que comprendí que yo tenía que ser ese padre que corre al hijo que viene con todos sus errores a abrazarlo, a acogerlo. Tomé esa actitud y de verdad yo siento que el tomar esa actitud no solamente lo liberó a él porque le entregué mi amor, sino que me liberó a mí. Amar al prójimo, a pesar que te haga daño, te hace crecer. No porque algunos dicen, pero eso es masoquismo. No, el masoquismo te da placer. Esto es sacrificio. Amar al prójimo cuesta. Dar la vida por el prójimo cuesta. Pero lo haces porque quieres ser perfecto como tu Padre. A la perfección humana, como Dios nos creó. Es un proceso. Otra palabra que me viene también es cuando le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Y 7 es un número infinito, o sea, siempre. Otra sería, si alguien te abofetea, dale la otra mejilla. Yo escuchaba un día una reflexión del Monseñor Castillo, muy bonita que me gustó, donde decía, poner la otra mejilla no es poner la otra cara para que te golpee, sino es preguntarle, cuestionarle de una buena manera, decirle, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me abofeteas? ¿Por qué has hecho esto? Eso es una comprensión que también Dios nos invita a entender. Este amigo que me falló, a partir de que yo me acerqué a él, no se imaginan cómo cambió mi vida. Siento que estoy caminando con todos mis tropiezos, con todas mis equivocaciones, pero siento que día a día uno tiene que estar dispuesto a dar un paso y a seguir amando. No es fácil, no les digo que esto es así, rapidísimo. No, es un proceso. En la vida siempre hay procesos que tenemos que pasar como personas.
Amar al prójimo es esto, queridos, es sacrificio. No es como decimos, no es masoquismo. Es amar al prójimo porque sientes que eso te sana y sana también al otro. Y sana a esta sociedad, a esta humanidad que falta amar. Porque el mundo te pide, como en el tiempo de los judíos, amar a los tuyos, amar a tu prójimo cercano, pero no más allá de los demás. Te invita, el mundo de ahora también sigue igual. Te invita a amar a tu esposa, a tus hijos, a los cercanos, pero que él te falla, no. Bueno, con él ya no, porque él me falló. Eso es lo que te invita el mundo. Mas como hijos de Dios, tenemos que ser luz en esta tierra que tanto lo necesita. Gracias. Gracias, buen domingo. Buen domingo.